Buenas tardes, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros en esta tarde. Continuamos orando por cada uno de ustedes. Gracias, gracias y espero verlos pronto en la capilla para que todos podamos alabar y glorificar el nombre del Señor. Estamos en una serie que se llama Jesús Primero y esta es la cuarta parte de esa serie. Así que casi siempre comenzamos con una historia que está guardada y está registrada en los libros de historia. Hoy vamos a hablar de una batalla pequeña que se llama la batalla de Balaclava. Y esta batalla sucedió en el 1854. Y eran los británicos que estaban batallando con ciertos aliados que eran los turcos, pero también los franceses, y estaban batallando en contra de los rusos. Y esa batalla se desarrolló en un lugar que se llama Crimea, con una brigada ligera que consistió solamente de 3 compañías de artillería. Y ellos, pues, estaban echando hacia adelante, tratando de seguir las órdenes que se le había dado. Y ellos avanzaron en contra de los rusos solamente con 3 compañías de artillerías, a 3 diferentes lados. La batalla no fue una gran escala y terminó siendo una mínima victoria para los ingleses. La batalla tuvo problemas debido a una pobre y lenta comunicación. Y esta pobre comunicación fue responsable del desafortunado avance de la ligera brigada. Pero ¿qué sucedió? El propósito era capturar varias armas rusas, pero todo salió mal debido al olaje vago, según lo creen los que estudian los historiadores, lo cual tuvo un impacto en la dirección de su avance. Y personalmente el capitán que dio el mensaje mal comunicado para su estratégico avance era uno de los líderes pilotos del barco y el primero en parecer que al parecer murió en ese ataque. 3 cositas que yo me di cuenta sobre la historia era que habían 3 líderes diferentes, 2 de ellos no se llevaban, uno no dio la comunicación o la orden bien clara de qué era lo que iban a hacer y los demás, pues uno no dijo, espérate un momentito, ¿por qué tú no me aclaras qué es verdaderamente, cómo es esta orden que tú estás dando? Y el otro, pues no pudo dar las direcciones que se les dieron a los que trabajaban con él o que estaban peleando con él. Todo pasó a ser un error, no se sabe quién ganó. Se quedó ahí solamente con una batalla y la historia de lo que sucedió. Por causa de esa mal comunicación, no hubo éxito en la batalla. Estamos hablando de que a veces cuando nosotros cometemos pequeños errores nos pueden llevar a consecuencias devastadoras o grandes. Y ahí es donde nosotros hemos estado hablando cada semana porque nosotros no queremos ser ese tipo de personas que cometemos pequeños errores y después tenemos que enfrentarnos a consecuencias que son devastadoras, que son grandes, que van a durar por un tiempito y lo que pueden hacer es que nos afectan más de lo que nos benefician. Tenemos que tener cuidado en cuanto a esto. Pero déjame hacerte un cuento antes de comenzar con el mensaje de hoy. Había un ejercicio de todas las ramas militares y uno de los militares le preguntó a los demás militares de diferentes ramas, el Army, los Marines, Navy y la Fuerza Aérea. El primero que contestó fue el Marines porque la pregunta fue esta. ¿Qué tú harías si encuentras un escorpión en tu campaña, la tent, como nosotros le decimos, ¿verdad? Y ellos se pusieron a pensar y dijeron, si yo encuentro un escorpión en mi caseta, ¿qué yo voy a hacer? El Marín le dijo, pues yo lo cojo y lo esparracho con la punta de mi pie o de mis botas. Y dijo, ok. El otro contestó, el Navy contestó, yo lo que hago es que con el talón de mis botas yo le esparracho la cabeza. Entonces el Ranger del Army le dice, yo lo que hago es le esparracho la cabeza.
se la corto, le corto el rabo y me como el resto. Entonces le queda al de la Fuerza Aérea. El de la Fuerza Aérea dijo, pues lo que voy a hacer es que voy a llamar al frente del hotel y voy a preguntar por qué hay una caseta en mi cuarto. Ok, todos los demás pagan field, van allá, los de la Fuerza Aérea, ellos van a hoteles y van a lugares donde siempre están cómodos. Solamente para ponerlos a pensar, ¿ok? Sabemos que Colosenses es un tremendo libro en la Biblia. Está escrita por Pablo en los años 60 al 62 después de la muerte de Cristo Jesús. Es una epístola escrita desde una prisión. Y desde este lugar donde él está corrigiendo la herejía colosenses. Ellos estaban cometiendo errores. Sabemos que herejías son ideas y enseñanzas que son falsas y que no van de acuerdo al evangelio de Jesús. Pero es mucho más. Nos trae a la raíz, al centro de que Jesús es primero. Debe ser primero y siempre debe ser primero en nuestras vidas. Jesús primero, lo tenemos todo. ¿Sí? Aquí no hay una filosofía o hay una filosofía fundamental, una ecuación, la cual es la siguiente. Nosotros queremos, y vamos a mencionar esto a menudo, yo creo que en todos los sermones, las prédicas, pues se va a mencionar esta ecuación, que es bien importante que nosotros la pongamos por práctica. Primero es Jesús más cualquier cosa es igual a nada. Y la segunda es Jesús más nada quiere decir todo o es igual a todo. Y eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco durante este mensaje, ¿ok? En los próximos versos podemos ver la herejía colosense dividida en 4 diferentes elementos. Primero es la filosofía pagana. Es filosofía, enseñanzas, creencias que son paganas, que no tienen que ver nada ni están a la par con el mensaje de salvación de Cristo Jesús. El segundo es ceremonialismo de judío. ¿Qué es judío? Déjame decir si lo puedo hacer. Ceremonialismo judío. Que nosotros pues hemos hablado de esto, que son ceremonias que ellos celebran y a veces no tienen que ver nada. Son cosas que ellos han traído del pasado o creencias que ellos han tenido. Y lo otro es adoraciones a los ángeles. Y sabemos que en nuestras culturas nosotros tenemos eso. Nosotros adoramos a cualquier cosa que se nos enseñen, que nosotros creemos que pues puede ser posible. Entonces, si hay ángeles al servicio del Señor, pues adorarlos. No. Acuérdense que ellos son ángeles solamente para servir al Señor. Cuando ellos los mandan, el Señor los manda para que haga algo por nosotros. No es que ellos necesiten ser adorados por causa de que sean ángeles. Y entonces tenemos ascetismo. El ascetismo es tratando de obtener santidad interna, de nosotros santificarnos internamente por medio de métodos externos. Jesús trabaja en nosotros, lo hemos escuchado muchas veces, de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Él empieza a cambiar nuestros corazones, empieza a lidiar con nosotros y a remover todas las cosas que nos hacen daño y entonces reemplazarlas por cosas que en realidad nos dan gran beneficio, nos acerca más al Señor, podemos meditar mejor, podemos descubrir ciertas promesas y ciertos regalos que el Señor tiene para nosotros, todas esas promesas. Y es algo que tienta a nosotros al escuchar esta lista. ¿Por qué? Porque entonces uno dice, no hay problema, yo estoy bien, yo no tengo que ver nada con eso no me aplica a mí, yo estoy bien. Pero acuérdate que la idea fundamental de cada uno de estos elementos yo voy a hacer o a trabajar cada uno de estos por mi propio esfuerzo. Yo lo voy a hacer yo mismo. Todo se trata de añadir estos elementos a Jesús para ayudarme a llegar al lugar donde yo quiero o necesito ir. Queriendo decir que si Cristo lo hizo todo en la cruz, entonces ¿por qué nosotros tenemos que añadirle cosas para ayudarlo a Él? Para entonces yo poder llegar a tener agrado ante el Señor. No, Cristo ya lo hizo todo en la cruz y por eso es que nosotros estamos hablando de estas herejías y estos 4 elementos que en realidad son añadidura a lo que Cristo ya hizo y Él lo hizo completamente. Tú no tienes que añadir nada. Pero también, antes de nosotros profundizarnos en este mensaje, déjame decirte algo. Probablemente
Todos estos errores vienen de un antecedente judaísta. Alguien que parecía ser parte del equipo, que quería estar parte de la congregación y quería el bien para ellos, pero estaba introduciendo pequeños errores que a lo mejor se sienten correctos cuando uno los escucha. Pero eso no quiere decir que están basados en la palabra, que están a la par con la palabra. Si no está con la palabra, no es correcto. En verdad, la mayoría de estas herejías provienen de aquellos que están celosos de algo que está sucediendo bueno en ese lugar. Sí, mayormente es eso, que a lo mejor los trae a celos. A lo mejor dice, bueno, eso está chévere, pero yo creo que nosotros debemos añadirle esto, debemos de quitarnos esto, debemos de ponernos esto, debemos hacer muchísimas otras cosas o rituales que se hacen antes para que sea mejor. Pero tenemos que pensar, tenemos que ser sabios. Los fariseos, para más decirte, estas personas eran como fariseos que estaban bien ardientes y en fuego en cuanto a la ley. Tú no podías hacer nada en contra de la ley porque ellos estaban en desacuerdo. Y por causa de eso, lo que la ley decía, entonces ellos querían venir y añadirlo al Evangelio de Jesús. Y sabemos que ya eso, la ley lo que hacía es que nos dejaba saber todas las cosas que nosotros podíamos hacer o no hacer. Pero entonces ellos querían, por medio de la ley, querían eliminar la gracia de Dios. Que no somos perfectos, que vamos a cometer errores. Y si los cometemos, los arrepentimos, los confesamos y el Señor es fiel y justo y nos perdona. Pues eso era lo que ellos estaban haciendo, añadiendo cosas innecesarias que te podían quitar la vista de Jesús o la vista en Jesús. Pero vamos a comenzar con el capítulo 2 de Colosenses, desde el versículo 8, porque la semana pasada terminamos con el 7, hoy comenzamos con el 8 hasta el 23. Y aquí vamos a ver ciertas áreas, esos 4 elementos que nos afectan a que nosotros estemos verdaderamente bien en los caminos del Señor. Dice el número 8, dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Punto principal, poderes especiales de este mundo, pero no son de Cristo. La filosofía pagana, una sabiduría que no se deriva o que no viene de Dios. La filosofía en realidad quiere decir amor a la sabiduría. Y yo te voy a decir la verdad, la sabiduría no es mala, la sabiduría es buena. Amar la sabiduría es bueno porque adquirimos conocimiento. Pero la pregunta importante es, ¿quién es la fuente de esa sabiduría? ¿Acaso es el ser humano? ¿Acaso son tradiciones? ¿Acaso es el enemigo o es Dios? Ahí es donde nosotros tenemos que tomar en consideración. Pablo está poniendo una idea entre la sabiduría que a lo mejor se ve correcta en ese momento, pero no viene de la verdadera fuente de la verdad. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que basarnos en la verdad. La sabiduría humana no es compatible con la sabiduría de Dios. En hecho, es un engaño vacío y no te dirige a donde tú quieres ir. Algunas veces una preguntita solamente, algunas veces hemos caído presos en esta idea de que ellos nos añaden ciertas cositas, nos dan cierta verdad y nosotros la creemos y decimos, eso está bien, absolutamente bien. Pues seguro que sí. Sí, y un ejemplo de esto es la verdad. No, yo quiero que tú escuches bien esto, la verdad. ¿Okay? La verdad es un gran concepto en este momento, está por todo lugar. Es como un movimiento, si lo podemos llamar así, un movimiento que ha aparecido de momento, entonces todo el mundo está diciendo, esta es mi verdad. Es como justificar lo que tú quieres hacer. Yo estoy viviendo mi verdad. Tú puedes creer lo que tú quieras, esa es tu verdad, pero esta es mi verdad. Y cada uno de nosotros hemos sido culpables. A lo mejor no con las mismas palabras. Cada uno de nosotros nos hemos creado nuestros propios conceptos de los pensamientos que tenemos, de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros queremos. Queriendo decir, en realidad, si yo creo que hacer esto es mi verdad, eso es lo que yo creo. No está bien, eso no hay ningún problema. Pues entonces eso es lo que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esa es mi verdad. Si tú crees que no, eso no es, pero otra cosa es, pues entonces esa es tu verdad. Tú vives tu vida, yo vivo la vida. Tú vives tu verdad, yo vivo mi verdad.
Sí, tu experiencia es importante, importa, verdaderamente tiene importancia, pero cuando mi experiencia se encuentra en conflicto con la palabra de Dios, entonces yo estoy mal, yo estoy en un error. Y tengo que reconocerlo y tengo que escudriñar las palabras y ver dónde yo estoy mal. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Y eso era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosenses. Sí, tu experiencia puede ser tu verdad. Y ciertamente tu experiencia es real. Es real, es verdadera. Pero no quiere decir que sea una verdad completa. A veces está bien cerca de la verdad, pero sigue siendo separado o fuera de la verdadera verdad. Jesús, por eso fue que Jesús fue y lo oró al Padre y le dijo esto para que hiciera esto por sus discípulos. Él le dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Hay una verdad real en la cual podemos creer y apoyarnos en ellas. Y se llama la palabra. La palabra de Dios es la verdad. Tu experiencia tiene importancia, una vez más, verdaderamente la tiene. Pero cuando mi experiencia está en conflicto con la palabra de Dios, tenemos que reconocer, o yo tengo que reconocer que yo soy el que estoy erróneo. Si vamos al versículo 9, dice, pues en Cristo habita la plenitud de Dios en un cuerpo humano. ¿Cuál es Cristo Jesús? Completamente Dios, completamente hombre. Él no es parcialmente Dios. Él es un Dios, no es un Dios que es más pequeño o es menor. Él es un Dios completo. No hay diferencia. Cristo Jesús era Dios, es ser humano, pero era Dios. Versículo 10 dice, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cristo Jesús es sobre todas las cosas. Cristo Jesús tiene potestad, Él tiene el total, completo control de los gobernantes y toda autoridad. Él es la autoridad final de todas las cosas. Él es el autor de la verdad. Y Él es la contestación a todas nuestras preguntas, pero no solamente a todas nuestras preguntas, sino a todos nuestros problemas. ¿Tienes un problema? No importa el que sea, acude a Jesús, porque Jesús tiene la contestación y te lleva por medio de la verdad y te deja saber. A veces tenemos que sufrir, ¿no? Pero es parte del plan porque ahí es donde Él te transforma y te desarrolla y crea y te avanza en la fe y empezamos a verdaderamente creer que Él es primero en nuestras vidas para que nosotros podamos ser un éxito en nuestro caminar cristiano. Versículo 11 dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, no física, espiritual. Es decir, le quitó la naturaleza pecaminosa, me quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Acuérdense, nos bautizamos sumergidos, morimos con Él, resucitados cuando salimos del agua. Con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios. ¿Quién lo levantó? ¿Quién levantó a Cristo de los muertos? Y esa es nuestra esperanza. Cuando nosotros nos bautizamos, eso es lo que nosotros estamos declarándole a la congregación y estamos declarándole al mundo entero. Yo morí en Cristo Jesús, o con Cristo Jesús, pero también resucité, porque el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, tarde o temprano, en ese día diseñado ya que está designado, nosotros vamos a ser resucitados de la misma manera. Esto no es una cosa que haces tú mismo, tú no puedes hacer esto. No es una cuestión de seguir o cumplir la ley, circuncidarte. Humanamente, estamos hablando espiritualmente, haciendo las cosas por ti mismo, proveyendo tu propia justicia. Y me gusta la palabra más, en vez de justicia, rectitud. Porque en realidad la rectitud es la respuesta, tu respuesta, y se encuentra completamente en Jesús. Tú no puedes ser recto tú mismo.
Cristo es nuestra perfección. Él es nuestra rectitud. Él es el que hizo el trabajo en la cruz para que nosotros nos encontremos libres ante el Padre, completamente en Jesús. So, el versículo 13 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, la naturaleza pecadora. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Cada uno de nosotros nacimos en pecado, añadimos pecados durante nuestra vida. ¿Y qué sucedió? Alguien tenía que pagar. Nosotros teníamos que pagar por nuestros propios pecados. Pero Cristo Jesús, pero Dios en su amor le envió a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí en ese momento en la cruz, Él, el Padre, removió todo pecado de nosotros. Todo pecado. Y los puso en Cristo Jesús. So, esa pena, ese papel que tenía escrito Juan Bermúdez, tenía que pagar o tiene que pagar por todos los pecados que ha cometido, mas sin embargo, al yo recibir a Cristo Jesús como mi Salvador, Él los removió de mí, se los puso a Jesús. Jesús conquistó eso en la cruz y entonces Él anuló la deuda que yo tenía con Él. So, yo te pido que tú tomes en consideración esto de la verdad. Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Jesús proveyó una victoria total en la cruz. No fue una victoria que se requiere que se le añada algo más. Tú no tienes que añadirle más. Él lo hizo todo allí por ti y por cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que añadirle nada. No hay nada que podamos poner nuestra confianza sino en Cristo Jesús solamente. Cristo primero en nuestra vida. El versículo 15 dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Ok, déjame darte un ejemplo. ¿Qué fue lo que Dios hizo aquí por medio de Cristo Jesús cuando Él murió en la cruz? Sí, en los romanos había una costumbre. Y cuando ellos se iban en guerra, los generales, los que estaban a cargo, a pelear contra los que estaban en contra de ellos, los enemigos, y los romanos ganaban la batalla, lo que hacían era que cogían los líderes y los amarraban en sogas o cadenas. Entonces ellos ponían sus carretas y ellos se iban a través del pueblo o la ciudad con sus carrozas al frente y ellos atrás, en cadenas o en sogas. Y entonces lo que estaban era dejándole saber a la ciudad y poniendo a estas personas en vergüenza porque ellos los habían conquistado. Y entonces estas personas que ellos habían conquistado los arrastraban para avergonzarlos al frente del pueblo de romano y ellos estaban a la merced de esos héroes que habían ganado la batalla, los que los habían vencido. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo con el demonio, con los demonios y con Satanás. Los puso en vergüenza cuando Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. Ahora nosotros tenemos poder sobre ellos y ellos están a la merced de nosotros. Lo que pasa es que a veces no lo queremos creer y como no los vemos, no lo sentimos, pero Cristo nos ha dado esa autoridad que nosotros podamos aplastarle la cabeza al enemigo y tenerlo bajo tus pies porque Él no tiene o ellos no tienen poder sobre nosotros. Nosotros lo hemos vencido por medio de Cristo Jesús. Y esto fue lo que Dios hizo cuando despojó los poderes y autoridades de las tinieblas e hizo un espectáculo de ellos por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Tu vida tiene un héroe conquistador, el cual es Jesús. Tú eres el que recibes el beneficio de nuestro benefactor, que es Cristo Jesús, y su victoria. Tú puedes experimentar toda la recompensa de la victoria de Jesús o que Jesús tiene sobre el pecado y la muerte. Tú no tienes que tenerle miedo a la muerte. No. Yo te lo voy a decir de esta manera. Nosotros vamos a morir para vivir, no morir para morir, no morir para castigo. No. Nosotros vamos a morir para estar con Cristo Jesús por una eternidad. Tú puedes vivir en realidad esa verdad de la conquista que Él hizo sobre su enemigo, pero tu enemigo,
Él quiere destruirte. Él vino a matar, robar y destruir, y tú no puedes permitirlo. Por eso es que nosotros tenemos que creer verdaderamente lo que Cristo Jesús hizo en la cruz y no lo que otras personas, filosofías, creencias que son falsas, que no tienen que ver nada con el Evangelio. Y a veces nosotros tenemos que reconocer, no, siempre debemos de reconocer que si tú puedes disfrutar de todos estos beneficios, los puedes disfrutar sin que tú hicieras nada al respecto. Cristo Jesús lo hizo todo por ti. Versículo 16 dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o lo que beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. No permitas que nadie te engañe. El 17 dice, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es la realidad. Entonces yo pienso, ¿qué es lo que va a venir? Si ya Cristo vino y murió en la cruz. Todos sabemos que Cristo viene a buscar su iglesia antes de que todo termine. Sí, la ley siempre es una sombra de lo que venía por medio de Cristo Jesús. Siempre se hablaba de Cristo Jesús en el Viejo Testamento. Y no hay ningún motivo para nosotros regresar a una ley que absolutamente no puede salvarte. Al contrario, vamos a fallarla, eran demasiado. Cristo Jesús las cumplió todas en la cruz del Calvario. Ahora lo que nosotros que tenemos que hacer es vivir por medio de la dirección de Cristo Jesús, lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y la gracia, porque vamos a fallar. Pero a la vez que nosotros fallamos, lo reconocemos, nos arrepentimos, lo confesamos y la gracia de Jesús viene sobre nosotros, la gracia de Dios viene sobre nosotros y nos perdona y nos limpia de todo mal. Sí, es un deseo común regresar a vivir un estilo de vida por medio de las reglas para ganarnos un lugar con Dios. Sí, es común, pero no necesitamos, no es necesario. Pero miren lo que nos recuerda Pablo en la carta de Gálatas. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 2, versículo 19 al 21, que nos dice, pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Como con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios. No puedes hacer nula la gracia de Dios, porque si tú la haces, entonces dice, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano, sin ningún motivo. Si vamos a vivir por la ley, para poder tener justicia y ganarnos la justicia, entonces Cristo murió por nada, en vano. Pero no es así. No es así. Cristo vino a hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Sí, el legalismo lo que hace es que nos mata. Y acuérdate que el fariseo que estoy buscando no es el que está alrededor mío. Soy yo mismo. Pues es la aplicación. Esa aplicación empieza con uno mismo. Huyan del legalismo. No lo necesita. Dios no necesita tu ayuda para que te ganes el cielo y la vida eterna. Esto ya lo hizo por ti Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No hay nada que no hay nada de que nosotros podamos causar o que estaban causando estos errores en la iglesia de Colosenses. Ellos estaban completamente confundidos. Se suponía que fueran a hacer el bien, pero no lo hicieron. Ellos creían que añadiendo ciertas reglas para la gente, estos que eran legalistas, querían añadir, diciéndoles, si ellos creen en Cristo Jesús y añaden esto de la ley, entonces ellos pueden estar bien con el Señor. Mas, sin embargo, nosotros no necesitamos ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda. Pero acuérdate que la ecuación que hemos hablado anteriormente es Jesús, nada, tú no tienes que hacer nada, entonces lo tenemos todo, porque Él es todo en nuestras vidas. Ahora vamos a Colosenses, a regresar en cuanto a la herejía de Colosenses. Veamos el versículo 18 que dice, no dejen
que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles. Al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llamado o los ha llenado de arrogancia. Estamos hablando de ángeles. ¿Okay? Ellos adoraban a ángeles. La definición de abnegación es esta: renunciar voluntariamente a propios deseos, beneficios o intereses en beneficio de otras personas. Acá, hermanos, estamos aquí para agradar a Dios, no a reglas de hombres para su propio beneficio. Sí, muchos siguen la adoración a otras cosas más que a Jesús. Si nos dicen que un ángel se apareció, si viene el enemigo y pones ideas o pensamientos o visiones, entonces tú quieres hacer algo por ese ángel y haces una figura y entonces lo adoras, entonces lo que hace es que te vas separando de Jesús y te vas concentrando en esas figuras. Hay mucho, hay un mundo sobrenatural que existe juntamente con este mundo carnal. Sí, con este mundo natural, pero no todo honra a Dios. Siempre hay algo fascinante en lo sobrenatural. Por eso muchos corren detrás de ellos y podemos hasta pensar, yo no estoy haciendo nada malo en creer ciertas otras cosas que se le han añadido al Evangelio por el hombre. No. Pero lo que no es de Dios es falso y se acabó. Punto final. Ese es lo más importante que tú tienes que saber. Y siempre te aleja o te deja sin menos. Las promesas del Señor, los beneficios de andar en los caminos del Señor, la prosperidad, la paz, el gozo, fidelidad, control propio, todas esas cosas se van saliendo poco a poco. El enemigo siempre está y seguirá tratando de duplicar la obra de Dios con lo que parece ser bueno, pero no es correcto. Y te desvía de tu enfoque en Jesús. ¿Cuántos tal vez andan haciendo lo que no es correcto? A lo mejor tú dices, sabes que yo tengo a Jesús como mi Salvador, pero déjame leer el horóscopo. El horóscopo, a ver qué me dice, qué me trae el día hoy, o qué me va a suceder mañana. A veces estamos yendo a ciencias ocultas, trabajos del enemigo. No debemos de consultar a más nadie. Mejor tírate de rodillas y busca la presencia del Señor. No tienes que buscar a más nadie que te va a leer las manos, que te va a leer las cartas, que te va a decir cuál es el futuro, qué te espera mañana, te van a dar una promoción, no te van a dar una promoción, vas a perder el trabajo. No, ninguna de esas cosas. No tienes que ir al espiritismo para poder hacer que alguien te ame o cualquier cosa. No vas a tener un amuleto ni nada de esas cuestiones te va a salvar a ti. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz. Si vamos a Levíticos, Él nos los explica o nos los dice claramente. Levíticos capítulo 19, versículo 31 dice, no se vuelvan a los adivinos ni a los espiritistas, ni los busquen para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Claramente, directo al punto. Porque lo que van a hacer es que te van a contaminar. Y a la vez que te contaminan, pues entramos en pecado. Y sabemos que en pecado no vamos a estar bien. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a alejar de los verdaderos caminos. Aquí es donde muchos están viviendo. Están viviendo con Jesús y lo místico. No es Jesús más nada. Igual a todo. Jesús más nada es igual a todo. Sí, ellos están en Jesús más otras cosas. Jesús más el espiritismo. Jesús más el horóscopo. Jesús más y la adivinanza. Recuerda que tener a Jesús y cualquier otra cosa añadida que tú le añadas es igual a nada. No tienes nada. Lo vas a perder todo. ¿Sí? Ir a una consulta con una bola de cristal o buscar un consejo de un guía espiritual en el mundo. Eso es consultando a los mediums
y cualquier otra enseñanza supuestamente que nos da energía. Y yo he escuchado que lo único que tú tienes que hacer es hablarle a ese árbol y ese árbol te va a dar energía. O tú puedes hacer esto y esto te puede dar energía para tú poder tener energía, sabiduría y conocimiento para vivir día a día. No, nada de eso. Dios creó todas las cosas y nada de lo que está aquí nos puede dar energía, nos puede guiar y nos puede dejar saber qué es lo que va a suceder con nosotros. Esas son cosas del enemigo que él usa para engañarnos y nos alejemos del Señor y lo busquemos más a Él. Regresemos a Colosenses, capítulo 2, 20 al 23 para terminar esta de hoy. Dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque existe una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Solo Cristo puede vencer tus malos deseos. Solo Cristo puede cambiar tu corazón. Solo Cristo puede hacer una obra en ti de adentro para afuera. El ascetismo, tratando de obtener una santidad interna por medio de métodos externos. Jesús trabaja de adentro para afuera, no de afuera para adentro. El verdadero cambio viene por medio de Jesús. El antídoto para el pecado no son más diferentes pecados. El antídoto del pecado es el perdón, arrepentimiento, y Él te perdona. En un espíritu, el ascetismo que va en busca de persecución o en busca de sufrimientos propios. Tú quieres sufrir a propósito para tú poderte ganar el favor de Dios. No. Sabemos que cuando nosotros añadimos estos sufrimientos innecesarios, lo que hacemos es que sufrimos. Pero si nosotros sufrimos por medio o por causa del Evangelio, es una diferente. Cristo Jesús sufrió por el Evangelio. Cristo Jesús sufrió por la salvación tuya y la mía y la del mundo entero. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que añadir sufrimientos? Nosotros lo que tenemos que hacer, que si nosotros sufrimos porque cometimos un error, pero está bien, pero por lo menos se nos perdonó porque nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor. Pero sufrimientos para ganarnos el amor de Dios o una posición o el cielo, no, innecesario. Cristo lo hizo todo en la cruz. Él sufrió. Entonces tenemos que tener en cuenta que no tenemos que hacer nada ni añadirle nada. Ahora, sí puedo asegurarte que por medio de la obediencia al Evangelio, nosotros vamos a tener persecución y a veces vamos a tener que sufrir. Nos van a rechazar, nos van a juzgar, nos critican, nos dicen que somos hipócritas. Bueno, y en realidad es cierto, somos hipócritas porque somos imperfectos, pero Cristo es nuestra perfección. Espiritualmente Dios nos ve limpios, justificados. Nosotros nos regocijamos en el sufrimiento de Cristo y lo que hizo por cada uno de nosotros al pasar por diversas pruebas. Pero nuestro regocijo se basa en Jesús y que Él venció el mal. Él venció la muerte. Él venció todo. Y si Él lo venció, también nosotros podemos ser vencedores. Y a través de todo esto, Pablo ha esparcido la contestación correcta a cómo diferenciar en lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es del Evangelio. Yo espero con alegría la semana que viene, porque esta semana que entra, nosotros vamos a discutir la verdadera respuesta de cómo podemos practicar nuestro caminar en nuestra vida como un cristiano maduro en la palabra del Señor. Quiero acordarte que Cristo Jesús lo hizo todo por nosotros. No tienes que añadir nada. Tú no tienes que adorar a ángeles. Tú no tienes que dejar que el legalismo y las cosas quitarte y ponerte o no comas o no bebas. Eso nada tiene que ver con el Evangelio de Jesús. Jesús es el único que puede cambiarte de adentro para afuera.
Pero, si acaso ya tú conoces a Jesús como tu Salvador, pues vamos a orar. Vamos a hacer 2 oraciones. Una es para aquellos que están entreteniendo ese legalismo. Ángeles, otros dioses. No, solamente hay un solo Dios. Y es el único y verdadero. Cristo Jesús fue el único que vino y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Nadie más lo hizo. Yo te aconsejo que empieces en la Escritura y empieces a buscar la verdad. Así como Jesús oró por sus discípulos, que le pidió al Padre que los santificara por medio de la palabra, porque por medio de la verdad, y la palabra es la verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Buscar la Biblia, leerla, meditarla en ella, pedirle al Señor que te revele todo lo que es bueno, para que tú aprendas a rechazar lo que no es correcto. Y segundo, si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador, entonces tú tienes que reconocer que nosotros nacimos en pecado, hemos añadido pecado en nuestras vidas y necesitamos a ese Salvador, Cristo Jesús. Reconociendo los pecados, pidiéndole perdón, que nos perdone y que desde ese momento en adelante nos ayude a vivir de acuerdo a su voluntad, no la de nosotros, porque sabemos que nosotros cuando levantarnos sabemos que somos débiles. Pero si tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida, nosotros podemos ser vencedores. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido por cada uno de los que han visto este mensaje hoy. Te pido que tú le des claridad, te pido que tú le des sabiduría, que tú abras sus entendimientos para que ellos puedan ver que tú eres un Dios lleno de amor, paciencia, lleno de misericordia, y que tú quieres perdonar sus pecados, y que ellos escojan a Cristo Jesús primero. Gracias por ellos, cuídalos y bendícelos. Y ahora con sus rostros bajados, ojos cerrados, aquel que no ha aceptado a Jesús como su Salvador, yo te pido que repitas esta oración conmigo. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario representándome a mí. Sé que nací y que he añadido pecados en mi vida. Te pido que me perdones. Te recibo como mi Salvador y ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad desde este momento en adelante, para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Si ese fuiste tú, en la pantalla va a haber un folleto o un anuncio que dice yo levanté mi mano. Envíanos un mensaje a ese número de teléfono para así ponernos en contacto contigo y ayudarte a establecerte o a fortalecerte en los caminos del Señor. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor derrame grandes bendiciones sobre todos ustedes. Amén.